Buenas tardes para todos y todas, nuevamente con mis diálogos de educación desde la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería. Hoy empiezo a saludar a mis seguidores y les anuncio que estoy en otro sitio, en el Ministerio de Salud y Protección Social. Carmen Tico Cross, Alejita Cruz 1, Andreita Fonseca y Jonathan Piero, que se acaban de unir. Muchas gracias por estar conmigo y vamos a continuar con aquellas temáticas que yo había anunciado, que es la evaluación. Ya con esta sería la tercera que llevamos sobre evaluación. Hoy vamos entonces a hablar cómo elaborar una pregunta escrita según preguntas a utilizar, una prueba escrita según preguntas a utilizar, una prueba según el tipo de pregunta. ¿Qué es importante entonces en la elaboración? Son las instrucciones claras, precisas, que se den en cada tipo de reactivo o ítem o pregunta que yo voy a hacer. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque no podemos darle al estudiante distractores. Entonces, lo que le debemos decir son cosas claras, ya sea orales o escritas en el mismo examen, como lo podemos hacer y más adelante les indicaré. Existen diferentes tipos de exámenes que uno puede hacer escrito. Tenemos los cuestionarios, tenemos los quizzes, tenemos los exámenes escritos, tenemos las escalas de los tests, tenemos muchas cosas escritas que podemos nosotros evaluar en nuestros aprendices. Sigo saludando a Carmen Tico Cross, que se unió desde el Brasil, un gusto verla, a Cami Luján, que se unió. Entonces, cuando nosotros estamos elaborando ese examen escrito del tipo que sea, debemos preguntarnos cuál es la pregunta más adecuada o reactivo más adecuado, según el contenido, el objetivo del curso o lo que consideremos nosotros evaluar con esa temática. Por eso algunos dicen, revisemos la taxonomía de Bloom, donde se proponen esos niveles cognitivos de los que yo hablaba en la anterior live, para mirar hacia dónde quiero yo evaluar ese contenido escrito y poder decir si ahí estoy haciendo procesos cognitivos básicos o superiores. Entonces podemos utilizar esa taxonomía de Bloom, porque esas preguntas nos deben permitir a nosotros medir ese nivel de conocimiento, comprensión, capacidad para aplicar algún conocimiento específico en el aprendiz o para resolver un determinado problema. Algunos denominan, sigo saludando aquí, Aprende y Educa 3006, Aprende y Educa 3006, comenzó a seguirme, muchas gracias. A María Ángel, que se acaba de unir. Algunos los denominan reactivos. ¿Qué es un reactivo? Es una unidad de medida que consiste en una pregunta o instrucción que requiere una respuesta. Un reactivo, entonces, ¿de qué se compone? Estoy hablando de la pregunta. De un tallo o base. En ese tallo o base va el enunciado o planteamiento que va a dar lugar a una respuesta por parte de la persona a la que estoy aplicando esa prueba escrita. En ese tallo o base, ¿qué se puede incluir? Se puede incluir definiciones, conceptos, afirmaciones, unas tablas, gráficas, fotografías, esquemas, párrafos o lo que yo considere que voy a examinar de ese tema de aprendizaje. También esos reactivos se componen de la respuesta correcta,
que es la opción de respuesta que corresponde con lo que se solicita en el tallo o en la base. Muy importante tener esto en cuenta. Y algunos distractores, que son aquellas opciones de respuesta que deben tener una concordancia gramatical y semántica con el tallo del reactivo, pero que son incorrectas. Por eso es que vamos a ver ese tipo de preguntas, a ver cuál nosotros podemos utilizar de acuerdo al objetivo y al contenido que yo quiero examinar. Sigo saludando aquí a Tita Anaya 2022 y Lina, que se acabaron de unir. Entonces vamos a hablar del tipo de preguntas. Tenemos la selección múltiple, muy utilizada la selección múltiple. La selección múltiple se compone de un tallo o base y de 4, 3 o 5 opciones, pero ahora les voy a dar algunas normas para que tengan en cuenta en su elaboración. En este tipo de pregunta de selección múltiple, lo que pretendemos nosotros evaluar es el pensamiento crítico, no solamente la memoria, sino poner al estudiante a pensar. Gracias Lina Huaque porque se acaba de unir, Calencho 1035 y Diego Fernández que se unieron. Entonces, si nosotros pensamos que es el pensamiento crítico lo que queremos desarrollar en el estudiante, por eso en esas preguntas vamos a hacer cosas que interpreten hechos, evalúen citaciones, expliquen causas y efectos y hagan inferencias. ¿Qué instrucciones les voy a sugerir? Son sugerencias, porque acuérdense que estas slides son consejos, son semillitas que yo quiero dejar en ustedes que son educadores y en los estudiantes o aprendices si me están escuchando. Deben utilizar siempre una estructura sencilla en la oración y redacción precisa. Es decir, se deben elegir las palabras correctas para construir esa base o ese tallo. Que se tenga la mayoría de las palabras que se necesitan para dar una respuesta correcta. No las tenemos que hacer en las opciones, como les hablaba yo ahora, sino en la base o en el tallo. Ahí es importante tener en cuenta esa redacción y esa claridad. Que yo realice todos los distractores creíbles, que las respuestas incorrectas sean completamente razonables para evitar pistas que dilaten la pregunta correcta. Es decir, que estén esos distractores de acuerdo a la base o el tallo que yo hice en esa oración, que casi siempre es de carácter afirmativo. Sigo saludando aquí a Jason Morales y a Milo Creira 05. Tener en cuenta que todas las respuestas o opciones tengan la misma longitud. ¿Qué quiere decir eso? Que sean iguales de largas tanto la pregunta correcta como aquellas preguntas incorrectas. ¿Por qué? Porque si no damos distracción al estudiante. Si ella mide un renglón, todas deben medir un renglón en su redacción. Evite las frases negativas, no las utilizamos en las preguntas de selección múltiple. Por eso el excepto que a veces colocamos en la base o en el tallo, lo debemos poner en mayúscula, repintado y subrayado para que el estudiante tenga en cuenta que va a haber un distractor que es excepto, no negativo. Debemos barajar el número de las respuestas correctas, porque a veces siempre nos pueden quedar siempre en la A, siempre en la B o siempre en la C cuando tenemos una serie de preguntas de selección múltiple. Entonces hay que barajar que queden alternadas. Debemos siempre mantener un número constante de opciones de respuestas.
Por eso, si en un examen nosotros tenemos una serie de respuestas, de preguntas de selección múltiple, debe haber el número igual de respuestas que hacemos a cada pregunta. ¿Qué quiere decir esto? Que si utilizamos 3 distractores o 4 distractores y vamos a hacer 10 preguntas de selección múltiple, esas preguntas de selección múltiple, las 10 deben tener los mismos distractores A, B, C y D si vamos a utilizar 4, o A, B y C si vamos a utilizar 3. Siempre debemos tener eso porque las preguntas de desigualdad nos dan más fácilmente opciones de equivocación en el estudiante. Evite preguntas de confusión múltiple. No use preguntas que puedan engañar o confundir al aprendiente para que no hayan interpretaciones de formas diferentes. Siempre tengamos en cuenta estas recomendaciones. Y una muy importante, no usar ni todas las anteriores son correctas, ni todas las anteriores son falsas. Ni A y B son correctas, ni B es la correcta. Eso lo utilizan muchísimo en los exámenes y esa es una forma incorrecta de hacer preguntas de selección múltiple. Tengan en cuenta estas instrucciones que les estoy dando porque lo que pretendemos en una pregunta de selección múltiple es abordar ese pensamiento crítico y reflexivo en estudiante, no la memorización. Hay otras preguntas además que podemos utilizar y que a veces las vemos en los exámenes escritos. El verdadero o falso. Son preguntas que plantean 2 opciones, si el enunciado es cierto o si el enunciado es falso, o en algunas aparece verdadero o falso. Aquí hay un problema grande y es el éxito de cómo yo redacte la pregunta y yo lo que le pida al estudiante. Siempre debe ser una afirmación positiva o afirmativa. ¿Por qué? No la debemos dejar solamente como falso y verdadero porque aquí puede estar el azar. Muchas veces, y cuando fuimos estudiantes lo hicimos, decíamos nosotros ese dicho, Tin Marín de 2, ¿quién fue? Titirimati, titiri fue, ese cochino marrá no fue, y escribíamos la que señalábamos, ya sea el falso o el verdadero, y a veces acertábamos, otras veces no lo acertábamos. Entonces, por eso a esas preguntas, que son oraciones generalmente cortas, concisas, debemos nosotros siempre añadirle que la justifique la respuesta, así sea falsa o así sea verdadera. Por eso a esa pregunta, que es una afirmación y que ponemos las 2 opciones de verdadero o falso, dejando un espacio para que el estudiante la señale, debemos pedirle que justifique la respuesta que está dando. En cada pregunta debe evaluarse una sola idea, un solo dato o un solo concepto, no varios conceptos ni varias ideas. Una cosa recomendable, no copiarlas textualmente de un texto o de un libro, porque eso no es correcto. Nosotros no debemos hacer preguntas de texto. Recuerden que es el contenido que yo enseño y el contenido que yo enseño es el contenido al cual yo le hago una transposición didáctica. ¿Qué quiere decir eso? Que de ese saber erudito yo lo convierto en un saber enseñable y por eso mis preguntas son las preguntas que yo hago del contenido que yo he desarrollado. Y otra cosa importante, esas oraciones falsas no las debemos usar porque no se diferencian de las verdaderas por su estilo o por su longitud, porque aquella la hice más cortica o porque aquella la hice más larga. Muy bien en las preguntas de falso y verdadero. Sigo saludando aquí a Kate Herrera, a Cristian Hernández, a Fanny Payares, a Aires 23. Gracias por estar. Preguntas de apareamiento o pareamiento que algunos las definen.
Son dos listas de elementos, cada uno de los cuales se puede aparear con la otra, es decir, son dos listas para aparear. Se caracteriza porque en ellas establecemos relaciones entre dos grupos o series. Hay una relación aquí a este lado que va a confrontar con la del lado izquierdo, que a veces la llamamos columna A o columna B. Para su elaboración tenga en cuenta que en una columna debemos colocar esas afirmaciones o preguntas o premisas o reactivos, como los queramos denominar. Y en la otra columna, las respuestas o proposiciones que deben tener características similares o homogéneas. Y voy a darles algunas recomendaciones que hacemos para mantener este tipo de preguntas que sean verdaderamente objetivas, y es mantener una concordancia gramatical, evitando pistas gramaticales de géneros, números o tiempos verbales. Otra cosa, el número de preguntas de las premisas o de lo que yo coloque en la columna A debe ser igual al número de respuestas que yo coloque en la columna B. Nunca que sean 4 y en la otra 5, sino iguales. ¿Por qué? Porque no vamos a poner distractores en nuestros estudiantes. Acuérdense que los exámenes es para mejorar el proceso de aprendizaje, no para rajar al estudiante, sino para ver si en esas preguntas hubo relación y hubo pensamiento y hubo elaboración de procesos cognitivos superiores. Existen las preguntas abiertas. ¿Qué son las preguntas abiertas? Son las preguntas en las que utilizamos un formato donde se responde con base en el propio conocimiento que adquirió el estudiante de esa temática. Son de utilidad para obtener una información detallada, descriptiva, sobre un tema, ya que no se limita a un conjunto de opciones. En las anteriores nosotros decíamos opción múltiple, falso y verdadero y apareamiento. Aquí no hay opciones de respuestas. Es la pregunta que nosotros elaboramos, que permite evaluar contenidos de tipo, por ejemplo, conceptual, contenidos de procedimientos o de algunas otras cosas que nosotros hacemos en la evaluación. En esas preguntas que implican un esfuerzo para el maestro en su elaboración y en su calificación, deben ser muy bien elaboradas en relación a qué en la elaboración. Ya les voy a dar unas instrucciones. Sigo saludando a Iris 23 y a Travieso en 4 patas que se acaba de unir. Muchas gracias. Completar frases. Esa es un tipo de pregunta de abierta que podemos utilizar, en las cuales se exigen respuestas cortas, elaboradas por el estudiante, en las cuales nosotros debemos dejar el espacio pertinente y preciso para que él coloque la palabra o palabras adecuadas, que en algunos casos no deben ser mayores de 3. Oigan lo que les estoy diciendo. Mayores de 3. Y cuando yo coloco para que responda 3 palabras, debo dejar 3 espacios porque yo los especifiqué pidiendo en la pregunta de frase corta o completar frases. Entonces, muy específico lo que yo pregunto en esas preguntas de respuesta corta. ¿Qué tengo que tener yo entonces en cuenta además? Que sean fáciles para que el estudiante la responda, pero también fáciles para construir. Tienen menos requisitos técnicos por los tipos de preguntas que nosotros hacemos y por eso podemos hacer preguntas de mayor amplitud o mayor desarrollo o de respuesta mucho más amplia. Pero también fijémonos en los espacios que le dejamos al estudiante para que responda. Si yo le pido al estudiante que me escriba 5 características que se pueden presentar en una situación del paciente que tiene, por ejemplo,
un tipo de patología X son 5 características o 5 signos y síntomas, no son más. Entonces, por lo tanto, no dejemos 10 renglones, 20 renglones, porque además le damos la opción al estudiante de que venga y nos pregunte. Y como nosotros a veces en los exámenes escritos, una de las primeras instrucciones que damos es: no vayan a hablar, no me vayan a preguntar, porque no voy a dar respuestas ni voy a dar ninguna instrucción. Entonces el estudiante piensa que debe llenar los 20 renglones que yo le dejé cuando eran 5 características que yo le pregunté. Tengamos muy en cuenta eso, seamos muy objetivos al elaborar este tipo de preguntas. Cuando hacemos nosotros también este tipo de preguntas abiertas o de mayor amplitud, por ejemplo, en un portafolio, cuando le pedimos al estudiante que construya un portafolio de su aprendizaje, pero le damos algunas instrucciones que tenga ese portafolio. Cuando hacemos un trabajo de práctica profesional, cuando hacemos una consulta bibliográfica, cuando pedimos un ensayo, cuando pedimos un análisis de caso para que él haga una interpretación o una argumentación y de alternativas de solución. ¿Qué se ha puesto últimamente para este tipo de trabajos escritos que a veces le pedimos a los estudiantes? Rúbricas, que las vamos a ver más adelante, porque ese es uno de los procesos de evaluación que a veces se están utilizando y que se utiliza mucho últimamente. La rúbrica que trae unos criterios definidos de lo que se le está pidiendo al estudiante en un examen escrito o en una práctica de simulación. Ese es otro tipo de preguntas. Las preguntas de ordenamiento o de jerarquización. Aquí, ¿qué utilizamos nosotros? Una clase de reactivos o una lista de elementos que deben ordenarse de acuerdo a una secuencia o procedimiento. A veces decimos ordenarlas de mayor a menor o de menor a mayor, o a veces decimos ordenarlas por números de 1 a 5 o de 1 a 10, de acuerdo al número que tenemos en la lista o en el procedimiento que vamos a ordenar. Se utilizan mucho este tipo de preguntas, por ejemplo, en la historia, cuando decimos trazar una línea del tiempo, empezando de menor a mayor edad. Así lo podemos hacer, o en los ciclos, o en procesos específicos de algún dato que nosotros queremos ordenar, o en un glosario. Se acaba de unir Augusto Giraldo, muchas gracias por estar aquí. Y por último, dentro de los exámenes escritos, que ya les he dado varias series de opciones, reactivos o preguntas, tenemos los esquemas. Los esquemas que a veces podemos poner ya en el examen elaborado o que el estudiante los haga durante el examen escrito. Cuando nosotros hacemos una representación gráfica para expresar esos conceptos principales en una temática, que puede ser de pronto un esquema anatómico, o que puede ser un mapa o geográfico, o que puede ser un mapa conceptual para que él lo complemente, debemos ser muy específicos y señalar muy bien lo que queremos nosotros que se determine en ese esquema o en ese mapa. Por eso entonces hay que decirle al estudiante que donde está señalado o que donde se coloque la flecha o el sitio específico, el nombre de aquello que nosotros estamos solicitando. A veces en los mapas, cuando se hacen fotocopias, no queda bien trazada la línea y el estudiante no sabe qué es lo que tiene que colocar y en qué sitio, y entonces pregunta durante el examen, y nosotros, como ya les dije al principio, decimos: no me vaya a preguntar porque no voy a dar ninguna respuesta. Ayudemos. Miremos si las cosas a veces no quedaron bien específicas en el examen. Por eso les decía yo ahora 8 días, esa validez la podemos hacer con los expertos, con aquella persona que sabe de ese tema, para que nos revise
todos los tipos de reactivos o preguntas que nosotros estamos utilizando. Sigo saludando aquí a Paola Patricia Martínez y a Miguel 03 que se acaban de unir. Entonces, esa era la temática que yo hoy les traía de cómo elaborar una prueba con diferentes tipos de preguntas. Algo nos dicen también en relación a estos tipos de preguntas, que hay unas que tendrán mayor peso que otras de acuerdo a la temática que yo estoy evaluando en cada una de esas preguntas para poder decir cómo las voy a calificar, elementos que le debo decir al estudiante en su instrucción previa para que él sepa cuánto vale cada pregunta. Muy importante a tener en cuenta ese aspecto, porque a veces decimos, no le dijimos al estudiante, pero las preguntas de complementar, o sea, de pregunta abierta, tienen mayor porcentaje que una pregunta de opción múltiple. Todas esas instrucciones son muy importantes escribirlas en una prueba escrita. Por eso, en cada tipo de preguntas, lo importante es decirle cuál es la instrucción que se le va a dar para que él siga ese procedimiento. Si tiene que subrayar, si tiene que encerrar en un círculo, si tiene que tachar, si tiene que escribir una X, todo eso va en la instrucción precisa que yo le dé a mis aprendices. Bueno, yo creo que ya para terminar, porque ya les dije que estaba en una oficina y esta oficina me la prestan por mis 30 minutos y yo para hacer y concordar con las cosas me voy a despedir de ustedes. Les agradezco mucho que hayan estado hoy conmigo. Sigo saludando aquí a Eli Londono y a Katia Alzate 02 que se unieron. Carmen Tico Cror dice, excelente tema. Profe, muy importante y pertinente para la evaluación. Gracias, nos vemos en los próximos diálogos. Patti 3794, muchas gracias por haber estado. Y espero que estas pildoritas, como ya los llamo, consejos, les sirvan a ustedes para que tengan en cuenta cuando van a elaborar una prueba escrita y se la van a pedir a sus estudiantes. Muy importante. Muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días a la misma hora. Un saludo especial.